hermanos, seguimos en la ruta de Jesús de Nazaret. Estamos ya en el 18 de septiembre, martes, del ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica, y es el año 2018. Sí que Lucas, en el capítulo 7, del 11 al 17, y nuestro vídeo para nuestro orden es el 292. Dice así el relato. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando estaba cerca de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Y un gentío considerable de la ciudad lo acompañaba. Al verla el Señor sintió compasión y le dijo: no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Otra acción de misericordia y bondad de nuestro sabio Jesús. No es raro, hermanos y amigos que me veis y me escucháis, encontrar relatos de la antigüedad que atribuían a determinados personajes el poder de resucitar muertos. Probablemente con ello se buscaba ensalzar al personaje en cuestión. Lo que no sabremos nunca es lo que efectivamente ocurrió, que sirviera como base para las narraciones que han llegado hasta nosotros. Así hay que reconocerlo, porque es verdad. Y en el caso de Jesús, lo que el texto subraya es la compasión que lo mueve y la capacidad de signo que se resume en las palabras que el autor del Evangelio pone en boca de la gente. Dios ha visitado a su pueblo. En una lectura teísta, la visita de Dios se manifiesta antes que nada como vida. El crear sostiene y restaura la vida, incluso después de la muerte. De ahí que cualquier milagro referido a la salud se haya visto como manifestación del poder vivificador de Dios. Más allá de esa lectura, la sabiduría consiste en reconocer que Dios no está visitando constantemente en todo lo que ocurre. Siempre está al lado nuestro. Debido a su naturaleza dualista,
la mente separa la realidad dividiéndola finalmente en dos grandes bloques, según lo que ella considera positivo, bueno, o negativo, malo. A partir de esa división nace la ley fundamental que rige el funcionamiento del ego, nuestro enemigo, la ley del apego a lo bueno y de la aversión o rechazo de lo malo. Llevado al territorio religioso o al terreno religioso, la mente atribuye a Dios lo bueno y solo en ello cree ver su presencia. Pero sin embargo, se trata de un error de base. ¿Por qué? En una mirada profunda advertimos que aquellas etiquetas no eran sino juicios mentales, con un valor relativo, válido únicamente en el mundo de las formas mentales que la mente crea. Por eso la sabiduría nos hace comprender que por debajo de las polaridades que apreciamos en el plano relativo existe un orden perfecto en el que todo está bien. Y esa comprensión nace una actitud, de esa comprensión nace una actitud de aceptación profunda y de alienamiento con todo lo que es. Lo que nuestra mente etiqueta como bueno y malo no son sino manifestaciones diferentes, complementarias de la única realidad. De ahí que podemos decir que todo lo que ocurre constituye una visita de Dios. En lo que te agrada está Dios, y en lo que no te agrada, pues también. Aunque para verlo necesitamos acallar la mente con el silencio y situarnos en aquel conocimiento silencioso que nos introduce en la gran sabiduría. Este es el camino para descubrir esa sabiduría. De ahí la pregunta hoy, muy importante como siempre. Más allá de la primera reacción, ¿puedo acoger y alienarme con todo lo que sucede? Esta es la gran pregunta que nos hacemos hoy. Pero antes tenemos que ver el hecho, a ver si podemos entenderlo bien. Primero, para comprender este Evangelio y tantos otros que nos parecen increíbles, hay que tener en cuenta que en la literatura religiosa antigua, los relatos de milagros eran formas literarias, géneros literarios, mediante los cuales se enaltecía a un personaje. Ya lo hemos dicho antes un poco. Por lo tanto, lo importante en tales relatos no es su historicidad, su historia, sino su ejemplaridad. En este caso, la ejemplaridad quedó anotada al final del relato. Un gran profeta ha surgido de entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Lucas 7, capítulo 16, versículo 16.
Entonces surge una pregunta: ¿cómo y en qué se palpa esta ejemplaridad? Y otra: ¿cómo y en qué se nota que Dios nos visita y se nos hace presente? Muy importante, ¿no te parece? La segunda condición profética de Jesús se percibe en el paralelismo que el relato establece entre la actuación de Jesús y la actuación del profeta Elías, cuando resucitó al hijo de una viuda de Sarata. En el Antiguo Testamento, Primera Reyes 17, versículos del 7 al 24. Como también en el caso del profeta Eliseo, cuando resucitó al hijo de una viuda en Sunam. Segunda Reyes 4, del 8 al 37. Pero, aún sabiendo esto, el relato de la viuda de Naín quizá pretende recordar más en concreto algún hecho de Jesús, relacionado con su actuación en defensa de la vida y como consuelo de los más desamparados de este mundo, que en aquel caso era esta viuda que había perdido a su hijo. Resumiendo, hermanos, el mensaje humano de este episodio, sea cual sea su historicidad, salta a la vista. Jesús no soporta las lágrimas de una madre viuda a la que se le muere su hijo único. La viuda y el huérfano eran los prototipos del desamparo en las sociedades mediterráneas del siglo I. Sin seguridad ni protección económica, la imagen de la viuda que llora la muerte de su hijo es una de las grandes representaciones del dolor humano. Jesús no pasa indiferente ante una situación así. Sea cual sea el valor histórico del relato, la grandeza de la humanidad de Jesús queda patente y es un grito de exigencia y de protesta ante tantas situaciones de dolor y desamparo en las que casi todos pasamos la mayoría de veces de largo. Estos casos no deberían quedar supeditados a la beneficencia, sino que por justicia deben quedar garantizados en cumplimiento de los derechos humanos propios y de todo ser humano. ¿Somos nosotros así? Remediamos todas estas situaciones concretas y nos preguntamos si pasamos de largo ante tanto sufrimiento que estamos viendo en el siglo XXI. Por eso la pregunta va más allá. Más allá de la primera reacción, puedo acoger y alienarme con todo lo que sucede alrededor mío, alrededor nuestro, o nos quedamos indiferentes ante ello. La preocupación de Jesús por el sufrimiento es su gran humanidad. Si somos auténticamente humanos, todo vendrá sobre ruedas. Curaremos todo lo que curó Jesús. Nuestro mal, nuestra injusticia, y denunciaremos
esas situaciones que claman al cielo. Y cuando hacemos eso, estamos diciendo que el valor divino del humano es lo que interesa. Porque todo lo humano es divino. Entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. Un abrazo, un saludo, hasta luego, adiós.